Jamás imaginé que a mis 62 años mi vida daría un giro tan inesperado. Hola, me llamo Isabel, tengo 62 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Durante más de 50 años compartí mi vida con mi marido, Antonio. Nuestra casa, situada en una calle tranquila con aceras adoquinadas y farolas antiguas, era nuestro refugio, un lugar lleno de recuerdos y calma. Pero cuando Antonio falleció, todo cambió para mí. La soledad se instaló como una niebla espesa, y el silencio de la casa parecía aplastarme. Nunca pensé que esta etapa de mi vida se convertiría en una historia tan intensa, ni que encontraría una compañía tan inesperada que cambiaría mi forma de enfrentar el duelo. La ausencia de Antonio dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Los días se extendían interminables, y la casa, antes llena de risas y conversaciones, se había convertido en un lugar frío y silencioso. Me levantaba cada mañana con la sensación de estar atrapada en un bucle sin fin, donde el tiempo se diluía entre recuerdos y lágrimas. La rutina que habíamos construido juntos se desvanecía, y yo me encontraba perdida en un mar de nostalgia. Al principio, intenté mantenerme ocupada con pequeñas tareas, limpiar, cuidar del jardín, leer algún libro que Antonio me había regalado. Pero nada lograba distraerme del dolor que se aferraba a mi pecho. La soledad se sentía como un peso insoportable, y aunque la gente a mi alrededor me decía que con el tiempo la herida sanaría, yo no podía imaginar ese momento. Cada sonido en la casa, desde el crujido de las vigas hasta el tic-tac del reloj, me recordaba su ausencia. Entonces, un día, mi hija Clara vino a visitarme. Ella vivía en Madrid, y aunque intentaba llamarme con frecuencia, las visitas eran escasas. Pero aquel día, notó algo en mi mirada que no había visto antes, una tristeza profunda, casi paralizante. Con una mezcla de ternura y preocupación, me propuso algo que en un principio me pareció extraño, adoptar un perro. Mamá, creo que te haría bien tener compañía, alguien que te espere cuando vuelvas a casa, me dijo con suavidad. Yo no estaba segura. Nunca había sido una persona muy amante de los animales, y menos aún pensaba que una mascota pudiera ayudarme a llenar el vacío que Antonio había dejado. Pero ella insistió, casi suplicando, y al final acepté, más por complacerla que por convicción. No sabía entonces que aquel pequeño acto sería el inicio de una transformación en mi vida que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Al día siguiente, Clara y yo fuimos a un refugio de animales en las afueras de Ciudad Real. El lugar estaba lleno de perros de todas las edades y tamaños, algunos nerviosos, otros cansados, todos esperando una oportunidad para encontrar un hogar. Caminamos entre las jaulas, y yo apenas podía mirarlos a los ojos, con el corazón encogiéndose por la tristeza que reflejaban. Fue entonces cuando apareció un perro mestizo de tamaño mediano, con el pelaje entre castaño y negro, y unos ojos oscuros que parecían hablar sin palabras. Se llamaba Max, y aunque a simple vista no tenía nada especial, algo en su mirada me atrapó. No era un animal dominante ni demasiado juguetón, sino más bien tranquilo, como si estuviera acostumbrado a esperar pacientemente a que alguien lo eligiera. Clara me animó a acariciarlo, y cuando lo hice, sentí una conexión extraña, casi como si Max entendiera el dolor que yo llevaba dentro. Decidí llevármelo a casa. La primera noche fue difícil para ambos. Max exploraba el lugar nervioso, y yo no podía evitar sentirme vigilada por sus ojos atentos. Sin embargo, poco a poco, su presencia empezó a llenar los rincones vacíos de la casa. Me di cuenta de que cada vez que me sentaba en el sofá, Max se acercaba para acurrucarse a mi lado, y su calor me reconfortaba de una manera que no esperaba. Con el paso de los días, Max se convirtió en mi sombra inseparable. Me acompañaba al jardín, me esperaba en la puerta cuando salía a comprar, y sus silenciosos gestos parecían decirme que no estaba sola. Sin embargo, algo en su mirada era distinto, más intenso, como si ocultara un misterio que yo aún no podía comprender. Esa presencia silenciosa me mantenía aferrada a la esperanza, aunque el dolor todavía me oprimía el alma. No sabía que pronto descubriría que Max era mucho más que un simple perro. Una noche, mientras la luna llena iluminaba tenuemente el salón con su luz plateada, me senté en el viejo sofá de terciopelo rojo, sumida en mis pensamientos y recuerdos de Antonio. Max se acomodó a mi lado, como hacía siempre, pero esa vez hizo algo diferente. Con delicadeza, saltó para sentarse sobre mis piernas, recostando su cabeza en mis rodillas.
Sentí sus ojos fijos en mí, con una intensidad que me estremeció hasta el alma. Su mirada era profunda, casi humana, y en ese instante sentí que comprendía mi tristeza de una manera que nadie más había logrado. Empecé a acariciar sus orejas con suavidad, y una extraña sensación de calma me invadió. Era como si, por primera vez desde la muerte de Antonio, no estuviera sola del todo. Max parecía absorber mis penas y devolverme una fuerza que creía perdida. Aquella noche, mientras acariciaba su pelaje suave y oscuro, me di cuenta de que había encontrado en él algo más que compañía. Max se había convertido en mi confidente silencioso, en ese oído atento que nunca juzgaba ni se cansaba de escuchar mis lágrimas y mis susurros. Su lealtad era inquebrantable, y su presencia, un bálsamo para mi alma dolida. Sin embargo, también empecé a notar ciertos detalles que no había percibido antes, la manera en que Max me seguía a cada paso, como sus ojos parecían observarme con una atención casi obsesiva. A veces, me sorprendía encontrándolo quieto, sentado en la penumbra, como si esperara algo que yo no podía entender. Esa noche, mientras lo miraba fijamente, sentí que algo en nuestra relación comenzaba a cambiar, aunque aún no sabía qué. Con el paso de las semanas, la presencia de Max se volvió cada vez más intensa, hasta el punto de que ya no podía ignorar la extraña conexión que sentía con él. No era solo su compañía, sino algo más profundo, casi inquietante. Max me seguía a todas partes dentro de la casa, vigilando cada uno de mis movimientos con una mirada que a veces me hacía sentir vulnerable, como si él supiera secretos que yo no podía comprender. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, Max entró en el dormitorio y, en lugar de tumbarse en su rincón habitual, se sentó justo a mi lado en la cama. Sus ojos brillaban bajo la débil luz de la lámpara, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté reírme para aliviar la tensión y le pregunté en voz baja, ¿qué pasa, Max? ¿Por qué me miras así? No hubo respuesta, claro, pero su silencio parecía decir más que cualquier palabra. Me incorporé un poco y traté de acariciarle la cabeza, pero Max no se dejó tocar. Se quedó quieto, inmóvil, como si estuviera esperando algo. La atmósfera se volvió densa, y por primera vez sentí miedo. No miedo a Max, sino a lo que esa relación estaba empezando a significar para mí. Aquella noche, mientras la luna proyectaba sombras en las paredes, comprendí que nuestra conexión había cruzado una línea invisible. Max no era un simple perro que me acompañaba en la soledad, sino un ser que parecía entenderme en un nivel que yo misma apenas podía explicar. Me sentí atrapada en un torbellino de emociones contradictorias: alivio, miedo, deseo de compañía y una inquietante sensación de peligro. Era como si, en medio de mi duelo y mi vulnerabilidad, Max se hubiera convertido en una especie de refugio, pero también en una prisión que me mantenía atada a un mundo oscuro del que no sabía cómo escapar. Y lo más desconcertante era que, a pesar de todo, no podía imaginar mi vida sin él. Después de aquella noche, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. La intensidad de la mirada de Max, la forma en que se sentaba junto a mí en la cama, como si esperara algo más que simples caricias, me dejó inquieta y confundida. Me preguntaba si todo era producto de mi mente cansada por la soledad o si realmente había algo más profundo entre nosotros, algo que iba más allá de la típica relación entre una mujer y su perro. Cada día, mientras Max me seguía por la casa y me observaba con esos ojos oscuros y penetrantes, me preguntaba cómo podía haber llegado a depender tanto de él. Me sentía atrapada entre el deseo de aferrarme a esa compañía incondicional y el miedo a perder el control sobre mis propios sentimientos. Pensaba en Antonio, en todo lo que habíamos compartido, y me preguntaba si estaba traicionando su memoria al dejar que Max ocupara un lugar tan importante en mi vida. A veces, me imaginaba cómo habría sido si Antonio estuviera aquí, cómo habría reaccionado ante esta extraña relación. ¿Me habría aconsejado que buscara ayuda? ¿O simplemente me habría abrazado y me habría dicho que estaba bien sentirme vulnerable? No lo sabía, y esa incertidumbre me atormentaba. Sin embargo, a pesar de mis dudas y temores, no podía negar que Max me había salvado en muchos sentidos. Su presencia me había devuelto algo que creía perdido para siempre, la capacidad de sentir cariño, de confiar en alguien, aunque fuera en un animal. Pero sabía que debía encontrar una forma de equilibrar esa relación, de no dejar que el dolor y la soledad me arrastraran a un lugar oscuro del que no pudiera salir. Pensé en buscar apoyo en mi hija Clara, en abrirme más con ella, en enfrentar juntos esta etapa difícil.
pero también sentía una resistencia interna, un miedo a que no me comprendieran o a que me juzgaran por lo que estaba experimentando. Así que, por ahora, seguía atrapada en ese delicado equilibrio entre el consuelo y la incertidumbre, sin saber qué camino tomar ni qué futuro me esperaba. Una noche, cuando el reloj marcaba la 1:30, ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. Estaba ya en la cama, intentando encontrar ese punto de calma que me permitiera descansar, cuando escuché un leve susurro. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, del cansancio acumulado, pero el sonido se volvió más claro. Era como un murmullo, una voz apenas audible que parecía venir de la habitación contigua. Max, que dormía a mis pies, se levantó de repente y se dirigió hacia la puerta, con una determinación que me sorprendió. Lo seguí, medio adormilada y algo asustada, y cuando llegamos al salón, la luz de la luna reveló una escena que me dejó sin aliento. En medio del cuarto, sobre la alfombra, había un objeto extraño que no recordaba haber visto antes, una caja antigua, de madera oscura, con grabados que parecían símbolos arcanos. Me acerqué con cautela, mientras Max permanecía a mi lado, vigilante y tenso. Al tocar la caja, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y la voz susurrante pareció intensificarse, como si algo invisible quisiera comunicarse conmigo. Abrí la tapa lentamente, y dentro encontré una carta amarillenta, escrita con una caligrafía antigua y temblorosa. Las palabras que leí me dejaron helada, hablaban de un secreto familiar oculto durante generaciones, de pactos invisibles, y de una conexión inexplicable entre los miembros de mi linaje y ciertos animales guardianes. En ese momento, comprendí que Max no era un perro común, sino un vínculo viviente con un misterio que yo apenas comenzaba a desvelar. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación me invadió. ¿Cómo podía ser posible que una criatura tan cercana a mí ocultara un pasado tan oscuro y complejo? Sentí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía qué hacer con aquella revelación, ni a quién acudir, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir explorando. Max me miraba con sus ojos profundos, como si esperara que tomara una decisión. Y yo, atrapada entre la incredulidad y la curiosidad, no podía más que dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y determinación. La carta antigua seguía en mi mesita de noche, y cada vez que la leía, sentía que el misterio se enredaba aún más en mi mente. Clara notó mi cambio de ánimo cuando fui a visitarla a Toledo, y aunque intenté ocultarle el peso que llevaba, no pude evitar que su mirada preocupada me atravesara. Una tarde, mientras paseábamos por el Parque de la Vega, le hablé de Max y de aquella caja inesperada. Para mi sorpresa, Clara no reaccionó con incredulidad ni desdén, sino con una calma extraña, como si algo dentro de ella ya supiera esa historia. Me confesó que había escuchado relatos familiares, secretos que se habían guardado para protegernos, y que Max podría ser la clave para entenderlos. De regreso a Almagro, empecé a observar a Max con nuevos ojos. Sus comportamientos, antes inexplicables, ahora parecían señales, la manera en que vigilaba la casa, cómo se acercaba a mí en los momentos de mayor tristeza, e incluso algunas actitudes casi humanas que me habían desconcertado. Aquella conexión que sentíamos era más profunda de lo que imaginaba. Una noche, Max me llevó hasta el viejo armario del recibidor, donde solía guardar las mantas. Con un movimiento sutil, empujó la puerta con el hocico y me miró fijamente, como invitándome a descubrir algo oculto. Al abrirlo, encontré un compartimento secreto que nunca antes había visto. Dentro, había objetos antiguos, fotografías y más cartas que hablaban de una antigua protección familiar, de un pacto entre antepasados y guardianes animales. Sentí un vértigo de emociones, miedo, asombro, pero también una extraña esperanza. Comprendí que Max no solo era mi compañía en la soledad, sino un guardián que había regresado para protegerme y guiarme en un camino que apenas comenzaba a desvelarse. Sin embargo, también sabía que ese camino estaría lleno de secretos y desafíos que pondrían a prueba todo lo que creía conocer sobre mi propia vida y mi familia. La tensión en mi pecho se volvió insoportable. Cada noche, la casa parecía cobrar vida con susurros y sombras que danzaban en las paredes, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un baile oscuro y silencioso. Max, con sus ojos brillantes y penetrantes, se había convertido en el centro de ese misterio, un faro en medio de la tormenta que me consumía por dentro.
Sentía que el tiempo se aceleraba y que cada instante estaba cargado de una energía casi mística. Max ya no era solo un perro, era un guardián, un símbolo viviente de un pacto ancestral que trascendía generaciones. Sus movimientos, sus silencios, hasta su respiración parecían sincronizados con un ritmo oculto que solo él conocía. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la estancia, Max realizó un gesto que jamás había visto, se paró en dos patas. Apoyó sus patas delanteras sobre mi pecho y clavó sus ojos en los míos con una intensidad sobrecogedora. En ese instante, sentí que mi corazón se detenía y que una fuerza invisible nos unía en un vínculo que desafiaba toda lógica. El aire se volvió denso, y por un momento creí escuchar una voz susurrante, un eco lejano que hablaba de destinos entrelazados y promesas selladas con sangre. La casa parecía vibrar con una energía ancestral, y yo, atrapada en ese torbellino, supe que estaba viviendo algo mucho más grande que mi propia historia. El miedo y la fascinación se mezclaban en mi interior, y comprendí que aquella era la cúspide de un viaje que me llevaría a descubrir secretos que cambiarían para siempre mi destino y el de Max. No había vuelta atrás. Estábamos en el epicentro de una verdad que desafiaba el tiempo y la razón, y solo el coraje podría guiarnos hacia la luz o hacia la oscuridad. La noche parecía suspendida en un silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando lo que iba a suceder. Max seguía a mi lado, sus ojos brillando con una luz que parecía casi sobrenatural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras comprendía que estábamos al borde de un descubrimiento que podía cambiarlo todo. De repente, la puerta del salón se abrió lentamente, aunque yo no había movido ni un dedo. Una sombra apareció en el umbral, y mi corazón se aceleró hasta casi salirse del pecho. No era una figura conocida, sino alguien envuelto en misterio. Alguien que parecía haber estado esperando nuestra llegada a este punto. Max se levantó con un gruñido contenido, pero no atacó. En cambio, sus ojos parecían comunicarse con aquella sombra, como si compartieran un secreto antiguo e inquebrantable. La tensión era palpable, y yo sentía que cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. La figura habló con una voz profunda, llena de autoridad y tristeza. Isabel, ha llegado el momento de que conozcas la verdad completa. Lo que tú y Max compartís es un vínculo que trasciende la muerte y la vida, un lazo que solo puede romperse enfrentando el pasado que ambos temen. Mis manos temblaban, y unas lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba esas palabras. No sabía si debía sentir miedo o esperanza, pero una cosa era clara, mi vida nunca volvería a ser la misma. Max y yo estábamos unidos por un destino que debía ser enfrentado, y solo enfrentándolo podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Con la figura misteriosa aún en la estancia, sentí que una puerta invisible se abría ante mí, revelando un camino oscuro pero necesario. Y en ese momento, supe que mi historia apenas comenzaba, y que el siguiente capítulo sería aún más sorprendente y peligroso. ¿Estaría preparada para lo que vendría? Solo el tiempo lo diría.